Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos concede vida, nos concede salud. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a tomar unos versículos de Romanos y de Gálatas. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amados hermanos, hoy quiero compartir un poco acerca de nuestra conducta como cristianos. En muchas ocasiones yo he escuchado que se predica que porque ya estamos en Cristo somos libres de la ley y podemos hacer lo que querramos porque Cristo nos perdona, porque Cristo nos ama. He escuchado gente incluso que se atreve a decir que Dios ama más a un hombre que vive en pecado que un hombre que le busca y que le sirve. Y aquí cuando nos habla de la ley del Espíritu de vida, habla de algo que se posa sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo y cambia nuestra manera de pensar. Cuando Nicodemo se le acercó a Jesús para preguntarle qué era lo que se necesitaba, Jesús le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y él dice: ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto significa que nosotros debemos nacer nuevamente en nuestro espíritu, y esto implica dar un giro a nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos enfocados y desviados completamente de la verdad. Pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida, da un vuelco completo, cambia nuestro rumbo, cambia nuestro destino. La ley del pecado y de la muerte nos encaminaba hacia un desfiladero directo hacia el infierno. Pero cuando viene Cristo, cambia nuestro rumbo de vivir. Y eso es algo que mucha gente no quiere entender. Mucha gente simplemente dice: cree en Jesucristo. Y sí, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero creer en Jesucristo no solo significa decir yo creo y ya. Creer en Jesucristo implica obedecerle, implica estar sujeto a Él. Jesucristo preguntó a los religiosos de su tiempo y les dijo: ¿creen que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Mire, ustedes no tiemblan. Escuchan el nombre del Padre y no tiemblan. Escuchan el nombre del Hijo y no tiemblan. Y los demonios saben que ellos no tienen esperanza. Y entonces nosotros, es muy importante que nosotros entendamos esto, porque cuando habla de la ley del Espíritu de vida, habla de un cambio de ley. Porque la ley del pecado me obligaba a mentir, me obligaba a fornicar, me obligaba a adulterar, me obligaba a drogarme, me obligaba a emborracharme, me obligaba a vivir una vida lejos de Dios, lejos de su palabra. Hay gente en el mundo que es gente muy buena, pero no cree en Dios, vive en pecado, esclavizado en una mentira. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, a la ley de la libertad, nos hace libres del pecado, pero nos compromete a Jesucristo. Por eso también dice: ¿no sabes que si te sometes a alguien, eres esclavo de aquel a quien te sujetas? Sea el pecado para la muerte o a la verdad para justicia. Es importante que nosotros entendamos. Vamos a Gálatas.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Decía el versículo anterior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta otra ley, del pecado y de la muerte. Me ha sacado de ahí. Y luego aquí en Gálatas el apóstol Pablo les escribe y les dice, vivan en el Espíritu, hagan las cosas que son del Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos una tendencia a regresar a los malos hábitos, regresar a las malas costumbres. También está escrito y dice, aquí una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios puso rectitud en el corazón del hombre. Sabemos lo que es correcto, sabemos lo que agrada a Dios. Pero la carne pelea contra nosotros, queriendo arrastrarnos hacia el pecado. Por eso la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en esta carta nos advierte, no satisfagan los deseos de la carne. Y aquí mismo en este pasaje en Gálatas, desde el versículo 16 hasta el versículo 26, nos da una medida. Y nos dice, mira, manifiestas son las obras de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras. Y nos da una lista, un panorama muy general de lo que son las obras de la carne. Y nosotros ahí podríamos incluirle muchos conceptos más. Y luego nos da una lista de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nos dice, contra estas cosas no hay ley. Y la pregunta es, ¿qué es lo que predomina en tu vida? Porque nosotros podemos creer en Jesús, pero si en nuestra vida están predominando los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, y no le hemos dado cabida al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, probablemente nuestros valores se encuentran torcidos. Y es muy importante que sigamos el consejo con el que abre esta serie de versículos. Dice, anda en el Espíritu y no satisfagas las obras o los deseos de la carne. Anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Amado hermano, yo les invito a reflexionar, porque la palabra de Dios que nos es dada es para vida. Y si aún es importante que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestras vidas para encaminarnos hacia el destino eterno, es importante que nos sometamos a su voluntad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu consejo. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia y ayúdanos a encaminarnos hacia ti, que los frutos de tu Espíritu Santo crezcan en nosotros y produzcan vida alrededor de los que nos rodean. A ti la gloria y el honor por siempre. Amén. Amado hermano, comparta el mensaje. Dios le bendiga.